Bienvenido a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Escucha el silencio de tu propia resistencia. Ese peso que sientes en los párpados al amanecer. Esa voz seductora que te susurra que un minuto más de calor no importa. Que el esfuerzo puede esperar a mañana. Esa no es tu voz. Es el sonido de la decadencia. Es el murmullo de la mediocridad, intentando devorar tu potencial antes de que siquiera hayas empezado a caminar. La mayoría de los hombres viven y mueren en ese estado de penumbra. Son esclavos de su propia comodidad, mendigos de un placer momentáneo que los deja vacíos y quebrados ante la primera tormenta de la vida. Pero tú has venido aquí buscando algo más. Buscas el acero que solo se templa en el frío y el mármol que solo se descubre bajo el golpe implacable del cincel. Hoy no hablaremos de trucos de productividad ni de agendas coloridas. Hablaremos de la guerra santa que libró el hombre más poderoso de su tiempo contra su propia debilidad. Marco Aurelio, el emperador de Roma, el soberano de un imperio que se extendía hasta los confines del mundo conocido, se despertaba cada mañana en medio de la misma batalla que tú libras hoy. En su tienda de campaña, rodeado por el barro de las fronteras germánicas y el peso de una corona de espinas políticas, él tenía que obligarse a ser un hombre. Vamos a sumergirnos en la psicología del dolor voluntario. Vamos a entender por qué la pereza no es un hábito, es una traición al cosmos. Analizaremos cómo los estoicos transformaron el sufrimiento en un aliado y la disciplina en la única forma real de libertad. En los próximos 40 minutos desmantelaremos la mentira de que la vida debe ser fácil. Si buscas consuelo, vete ahora. Aquí solo encontrarás la dura verdad que te hará inquebrantable. Vamos a aprender a usar el dolor como combustible para quemar la escoria de tu pereza y revelar el oro de tu propósito. Prepárate, porque la reconstrucción de tu voluntad comienza ahora. En la oscuridad de la disciplina encontraremos la luz de la soberanía. El sol está a punto de salir y con él tu oportunidad de dejar de ser una sombra para convertirte en un monumento de voluntad. Empecemos. Imagina la escena. Es el invierno del año 170 y tantos. El viento del norte aúlla fuera de la tienda imperial. El aire está cargado de humedad y frío. Marco Aurelio, un hombre cuya salud siempre fue frágil, siente el calor de sus mantas. Su cuerpo, ese envase mortal que lo traicionaba con dolores de estómago y fatiga constante, le pide desesperadamente que no se mueva. Fuera le espera la guerra. Le esperan las traiciones del Senado. Le espera la peste que devora a su pueblo. Dentro, solo hay un silencio cálido y protector. Aquí es donde comienza su diario, sus meditaciones, que no son otra cosa que órdenes militares dirigidas a su propia alma. Él escribe: al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para realizar la tarea de un hombre. Detente en esa frase. Él no dice, me levanto porque tengo trabajo. Dice, para realizar la tarea de un hombre. Para Marco Aurelio, la pereza no era una falta de eficiencia, era una renuncia a su humanidad. ¿Por qué elegimos la debilidad? La biología nos ha programado para conservar energía, para buscar el refugio y evitar el riesgo. Pero lo que fue útil para el animal en la cueva es veneno para el hombre que busca la virtud. La comodidad es la droga más insidiosa de nuestra era. Te susurra que mereces un descanso que no has ganado, que el sacrificio es innecesario, que puedes ser feliz sin ser fuerte. Los estoicos sabían que esa es la mayor mentira del ego. El ego quiere protección, pero el espíritu quiere expansión.
y la expansión solo ocurre a través de la fricción. La pereza es, en esencia, un miedo disfrazado de fatiga. Tienes miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo al esfuerzo que no garantiza el éxito, y por eso te escondes en el calor de la cama o en el ruido de las distracciones digitales. Te has vuelto blando porque no tienes una razón para ser duro. Has olvidado que eres parte de un logos, una razón universal que no se detiene. El sol sale, las plantas crecen, las hormigas cumplen su función sin quejarse. ¿Y tú? ¿Tú te quedas bajo las mantas buscando un calor que te debilita? Marco Aurelio se respondía a sí mismo con una severidad que hoy nos asusta. ¿He sido, pues, creado para esto? ¿Para estar aquí acostado, calentándome bajo las mantas? Su respuesta era un no absoluto. Él entendía que el hombre es el único ser que puede actuar en contra de sus instintos inmediatos en favor de un bien superior. Esa es nuestra libertad. Si no puedes vencer el impulso de quedarte dormido, ¿cómo esperas vencer los impulsos de la ira, de la envidia o de la avaricia? La batalla contra la pereza es el campo de entrenamiento para todas las demás batallas de la vida. Si dejas que la pereza gane hoy, tu voluntad se vuelve un poco más delgada, un poco más porosa. Permites que el moho de la complacencia empiece a corroer tus cimientos. Los antiguos decían que el carácter es el destino. Si tu carácter está hecho de almohadas y excusas, tu destino será el olvido y la insatisfacción. Pero si tu carácter está hecho de mármol, de decisiones tomadas a pesar del dolor, entonces el destino se arrodillará ante ti. Consejo práctico número 1. El diálogo del despertador. A partir de mañana, no permitas que tu cuerpo negocie. En el momento en que sientas la resistencia, en que la pereza intente hablarte, visualiza a Marco Aurelio en su tienda. Él no tenía calefacción, no tenía café, no tenía nada más que su sentido del deber. Levántate de golpe. Siente el contacto frío del suelo. Deja que esa pequeña dosis de incomodidad sea tu primer bautismo del día. No busques motivación, busca orden. La motivación es un fuego de paja que se apaga con el primer soplo de viento. La disciplina es el calor de la tierra, constante y profundo. Tú no eres un esclavo de tus sentidos, eres el soberano de tu razón. Demuéstralo antes de que el sol esté alto. El mármol no se queja del frío, simplemente permanece. Sé como el mármol. Escucha bien, porque el mundo moderno te ha educado para que seas un fugitivo. Te han enseñado a huir del roce, a buscar la superficie más lisa, el camino con menos resistencia. Te dicen que el dolor es una señal de que algo va mal, pero para Marco Aurelio, el dolor era la señal de que el trabajo estaba empezando. Él entendía que la mente no es un campo abierto a merced del viento, es una ciudadela interior. Una fortaleza de mármol que debe ser defendida con la espada de la atención. La pereza no es un estado del cuerpo, es una brecha en los muros de tu ciudadela. Cuando permites que la desidia entre, no solo estás dejando de hacer una tarea, estás permitiendo que el enemigo tome el control de tu centro de mando, el hegemónicon. Imagina al emperador. Un hombre cuya salud era tan frágil que a menudo apenas podía ingerir comida. Su pecho le dolía, sus articulaciones ardían y, sin embargo, gobernaba un mundo en llamas. ¿Cómo? Porque él había separado su identidad de sus sensaciones. Él se decía a sí mismo, el dolor no es insoportable ni eterno. Si recuerdas sus límites y no le añades nada con tu imaginación. La pereza es la imaginación ganándole la batalla a la realidad. Te imaginas lo difícil que será el trabajo, te imaginas el cansancio, te imaginas el sudor y te rindes antes de empezar. Marco Aurelio cortaba esa cadena de pensamiento con un golpe seco. Él miraba el deber y miraba el dolor.
y decidía que el deber era la única realidad. El dolor era solo ruido de fondo, como la lluvia golpeando el techo de una fortaleza. La lluvia no puede derribar el mármol, a menos que el mármol sea poroso. Tu voluntad debe ser densa, debe ser compacta. La disciplina no es otra cosa que el mantenimiento diario de esos muros. Si dejas que una grieta de «mañana lo haré» aparezca hoy, mañana tendrás un derrumbe. El estoico no busca la comodidad porque sabe que la comodidad es el ácido que disuelve la piedra del carácter. Cada vez que haces algo que te duele, algo que te cuesta, algo que tu cuerpo rechaza, estás colocando un bloque de granito nuevo en tu muralla. Estás sellando las fisuras por donde el caos intenta filtrarse. Consejo práctico número 2. El filtro del observador. La próxima vez que sientas esa pesadez, ese no quiero que nace del fondo de tu vientre, no luches contra él. Obsérvalo. Sepárate de la sensación. Di para tus adentros, mi cuerpo siente pereza, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy el que observa la pereza. Al crear este espacio, le robas el poder al impulso. El emperador no negociaba con sus sensaciones, las mandaba. Convierte tu mente en un laboratorio gélido donde diseccionas tus impulsos antes de que se conviertan en acciones. Si el impulso no sirve a la virtud, déjalo morir en el vacío. Tú eres el arquitecto, no el prisionero. Construye tu paz sobre la roca del esfuerzo, no sobre la arena del descanso. Existe una diferencia fundamental entre el hombre que sufre porque el destino lo golpea y el hombre de mármol que busca el golpe para probar su dureza. Los estoicos practicaban la asquesis no como un castigo, sino como un entrenamiento de combate para el alma. Séneca, el consejero de emperadores, a pesar de su inmensa riqueza, dedicaba días enteros a vivir como un mendigo, comiendo pan duro, vistiendo ropas ásperas y durmiendo en el suelo frío. ¿Para qué? Para que su mente aprendiera que el dolor no es el fin del mundo. La pereza prospera en el miedo a la incomodidad. Si temes sudar, si temes el cansancio, si temes el hambre o el frío, el destino te tiene encadenado. Eres un rehén de tus sentidos. El camino de Marco Aurelio para vencer la pereza era el camino del fuego. Él no esperaba que la vida fuera difícil. Él hacía su vida difícil a propósito. Entendía que la voluntad es como el hierro. Si solo se mantiene en el estante, se oxida y se debilita. Pero si se somete al fuego y al golpe del martillo, se convierte en acero. Tú, que buscas un razonamiento que no se pueda romper, debes aprender a amar la fricción. Debes aprender a buscar la tarea que más te asusta, el ejercicio que más te agota, el silencio que más te incomoda. Porque es ahí, en la frontera del dolor, donde el ego se disuelve y solo queda la esencia pura de tu ser. La pereza es la capa de ceniza que cubre tu fuego interno. El esfuerzo es el viento que aviva la llama hasta que consume todo lo que es innecesario. Marco Aurelio miraba a los gladiadores en la arena, hombres que entregaban su vida por nada, y se preguntaba, ¿cómo es posible que ellos tengan esa disciplina por una gloria vacía y yo no la tenga por la justicia y la razón? Él usaba la vergüenza como un látigo sagrado. Se recordaba que cada momento de ocio no ganado era un trozo de su vida que moría sin honor. Para el estoico, el descanso solo tiene sentido como recuperación para una batalla mayor. El descanso por el descanso es la muerte en vida. Es el mármol volviendo a ser polvo. Consejo práctico número 3. El bautismo de la incomodidad. A partir de hoy, introduce un punto de dolor voluntario en tu rutina diaria. No tiene que ser una tragedia. Puede ser una ducha de agua helada al despertar, 1 kilómetro extra de carrera cuando tus piernas te piden parar,
o trabajar en una tarea difícil sin música ni distracciones. Hazlo con un propósito claro. No es por el resultado, es por la soberanía. Estás demostrando a tu mente que tú eres el dueño del dolor, que tú decides cuándo parar, no tu fatiga. Al buscar la incomodidad, le quitas al destino su arma más grande. Te vuelves invulnerable, porque aquel que ya ha habitado el frío no teme al invierno. Aquel que ha abrazado el esfuerzo no conoce la pereza. Estás tallando tu destino con cada golpe de voluntad. No te detengas porque duela. Detente porque has terminado. El fuego purifica el metal y tu esfuerzo purifica tu alma. Si este camino de acero y piedra resuena en tu corazón, si sientes que es hora de dejar de ser una hoja al viento para convertirte en la roca que detiene la tormenta, entonces únete a nuestro círculo de voluntad. Si este camino resuena en tu corazón, conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. Aquí no buscamos consuelo, buscamos la verdad que nos hace libres. Escucha con atención, porque aquí es donde se decide si eres un hombre de mármol o un trozo de barro que el destino puede moldear a su antojo. La mayoría de la gente cree que la lucha contra la pereza es una lucha física. Se equivocan. Es una lucha de juicios. Los estoicos entendían que entre un estímulo, como el calor de la cama, y tu respuesta, quedarte en ella, existe un espacio sagrado. En ese espacio reside tu única propiedad real, la capacidad de asentir o rechazar. Epicteto, que nació en la esclavitud física pero alcanzó la soberanía espiritual absoluta, nos enseñó que la única cosa que realmente nos pertenece es nuestra voluntad, nuestra proairesis. Él decía: tú puedes encadenar mi pierna, pero ni siquiera el propio Zeus tiene poder para vencer mi voluntad. La pereza es un intento del cuerpo de encadenar tu mente. Cuando sientes esa pesadez, ese deseo de rendirte, no es una fatiga real, es una impresión que intenta seducirte. El hombre débil asiente a la impresión de inmediato. El hombre de mármol la detiene en la puerta y la examina con el fuego de la razón. Imagina el juicio de Marco Aurelio. Él se veía a sí mismo no como una víctima del cansancio, sino como un guerrero que debe decidir si la impresión de pereza es útil para la virtud o no. La respuesta siempre es negativa. La pereza es una mentira biológica que te dice que el descanso es la meta. Pero el estoico sabe que la meta es la acción excelente. Cada vez que sientes el impulso de postergar, estás en un campo de batalla invisible. Si te rindes, no solo dejas de hacer una tarea, le entregas tu espada al enemigo. Estás permitiendo que una sensación física gobierne tu parte divina. La victoria sobre la pereza comienza por despojarla de sus adornos. Cuando tu mente te diga: estoy demasiado cansado, quítale los adjetivos. El hecho desnudo es: siento una sensación en mis músculos. ¿Puede esa sensación impedirte razonar? ¿Puede impedirte ser justo, valiente o moderado? No. Entonces, la pereza no tiene poder sobre ti a menos que tú le otorgues el mando. Al aplicar la dicotomía del control, te das cuenta de que el cansancio es externo, pero el levantarse es interno. Y lo interno es lo único que importa. Consejo práctico número 4. El decreto del asentimiento. A partir de hoy, cuando sientas que la pereza te invade, aplica la técnica de la descripción objetiva. No digas: esto es muy difícil o no puedo más. Di: mi cuerpo está enviando señales de incomodidad. Mi mente está generando pensamientos de retirada. Observa estos fenómenos como si fueras un observador científico de una galaxia lejana. Una vez descritos, toma la decisión soberana de actuar a pesar de ellos. No esperes a que el deseo de trabajar llegue. El deseo es una emoción volátil. Tú actúas por decreto de tu razón.
Cada vez que ejecutas una acción mientras tu cuerpo grita por descanso, estás forjando un eslabón de acero en tu carácter. Estás demostrando que hay un emperador en el trono de tu alma y que ese emperador no recibe órdenes de sus sentidos. Detente un momento y mira hacia la eternidad. Mira el abismo del tiempo que hubo antes de que nacieras y el abismo que vendrá después de que mueras. Tu vida es un parpadeo en la inmensidad del cosmos. ¿Y cómo estás gastando ese parpadeo? ¿Buscando el placer de la comodidad? ¿Huyendo del roce del esfuerzo? Marco Aurelio se hacía una pregunta que hoy debe quemar tu conciencia. ¿He sido, pues, creado para esto? ¿Para estar aquí acostado, calentándome bajo las mantas? Para los estoicos, cada ser en el universo tiene una función, una ergón. El sol sale para iluminar. Las plantas crecen para dar fruto. Las hormigas trabajan para sostener su colonia. Todo en la naturaleza se mueve con un propósito. Todo cumple su deber sin pedir permiso ni buscar aplausos. ¿Y tú? ¿Crees que eres la única excepción? ¿Crees que el universo te dio razón y conciencia para que pudieras ser un parásito de la comodidad? La pereza no es solo una falta de ambición, es una traición al orden universal. Es declarar que eres menos útil que una brizna de hierba. Marco Aurelio miraba a los artesanos de Roma, hombres humildes que se levantaban antes del alba para trabajar en sus oficios, a veces sin comer, a veces bajo la lluvia. Ellos lo hacían por necesidad, pero el emperador se exigía hacerlo por virtud. Él se decía: ¿amas menos tu propia naturaleza que el grabador ama su grabado o el bailarín su danza? Cuando un hombre ama lo que es, no necesita que nadie lo empuje. Su amor por su función es más fuerte que su fatiga. Si hoy sientes pereza, es porque has olvidado quién eres y para qué estás aquí. Te has desconectado de tu propósito superior. Has permitido que tu vida se reduzca a la búsqueda de la seguridad y el confort. Pero el hombre de mármol sabe que no nació para estar seguro. Nació para ser excelente. La excelencia, la arete, es tu única tarea. No importa si eres un emperador o un obrero. Tu función es la misma: actuar de acuerdo con la razón y la justicia en cada instante. La pereza es el olvido de tu divinidad humana. Es el alma volviéndose barro. La vida es corta y la muerte segura. Cada momento que pasas en la desidia es un momento que le robas a tu propio legado. No permitas que el día te encuentre ocioso. No permitas que tu mente se oxide por la falta de uso. El hierro que no se usa se pudre. El hierro que trabaja brilla con una luz plateada. Tu voluntad debe brillar. Debe ser afilada. Debe ser implacable. Porque cuando la muerte venga a buscarte, no querrás que te encuentre en la cama. Querrás que te encuentre en tu puesto de guardia, cumpliendo tu deber hasta el último suspiro. Consejo práctico número 5. La definición de la función. Cada noche, antes de dormir, define cuál será tu función de hombre para el día siguiente. No hagas una lista de tareas. Haz una lista de virtudes que vas a practicar. Mañana mi función será la persistencia en el trabajo difícil. Mañana mi función será la paciencia ante la fatiga. Cuando despiertes, no pienses en lo que tienes que hacer. Piensa en quién tienes que ser. Eres un fragmento del cosmos encargado de una misión: la excelencia de tu propio juicio. Si el sol no se queda en la cama, si el viento no deja de soplar, tú no dejarás de actuar. Alinéate con el orden del universo y verás cómo la pereza se disuelve ante la inmensidad de tu propósito. El mármol no busca el descanso, busca la eternidad. Sé eterno en tu esfuerzo. Escucha el eco de tus propios pasos en el pasillo del tiempo. ¿Lo oyes? Es el sonido de tu vida escapándose, segundo a segundo, gota a gota. La mayoría de los hombres viven como si tuvieran un contrato de eternidad firmado con el universo. Se permiten el lujo de la pereza porque creen que el mañana es una propiedad garantizada. Pero el hombre de mármol sabe que el mañana es una ilusión y el pasado es un cementerio.
Lo único que posees es este suspiro, este latido, este instante de acción. Y si lo desperdicias en la desidia, estás cometiendo un suicidio en cuotas. Marco Aurelio, mientras escribía sus notas bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, se recordaba a sí mismo una verdad aterradora. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Él no usaba el memento mori para deprimirse. Lo usaba para incendiarse. La pereza es el pecado de los que se creen inmortales. Es la arrogancia de pensar que puedes posponer tu excelencia para una versión futura de ti mismo que quizás nunca llegue a existir. Imagina que la muerte no es algo que ocurre al final de tu vida. Imagina que la muerte es algo que está ocurriendo ahora mismo. Todo lo que has vivido ya le pertenece a la muerte. Lo único que te queda es el presente. ¿Vas a entregarle también este momento a la pereza? ¿Vas a permitir que el último acto de tu vida sea la inacción? Cuando sientes ese peso que te impide levantarte, piensa en los miles de hombres que hoy darían todo lo que tuvieron por tener un solo minuto más de esa fatiga que tú desprecias, por tener una oportunidad más de sentir el roce del esfuerzo. La pereza es una falta de respeto hacia tus ancestros y hacia el cosmos. Eres el resultado de una cadena ininterrumpida de supervivencia, de lucha, de dolor y de victoria. Miles de generaciones sangraron para que tú estuvieras aquí, con la capacidad de razonar y actuar. ¿Y tú vas a honrar ese sacrificio quedándote en la penumbra de la comodidad? El estoico ve la pereza como una forma de corrupción moral. Es dejar que tu parte divina se pudra antes de que el cuerpo sea enterrado. El mármol no teme al paso de los siglos, pero tú deberías temer al paso de un solo día sin propósito, porque ese día es un trozo de tu alma que se convierte en polvo sin haber dejado huella. Consejo práctico número 6. El reloj de la ceniza. A partir de hoy, cada vez que sientas la tentación de postergar una tarea difícil, realiza el ejercicio del último acto. Pregúntate con honestidad brutal, si este fuera el último gesto de mi existencia, ¿estaría orgulloso de él? No permitas que la respuesta sea un lamento. Mira tu reloj y visualiza que la arena se está agotando. La urgencia estoica no es ansiedad, es una calma letal. Es la comprensión de que no hay tiempo para la duda, no hay tiempo para la queja. Solo hay tiempo para la virtud. Levántate y actúa con la precisión de quien sabe que el verdugo del tiempo ya ha levantado el hacha. Haz que tu esfuerzo sea tu testamento. Que cuando la muerte te encuentre esculpiendo tu propio carácter, no durmiendo sobre las ruinas de tu potencial. Llegamos ahora a la paradoja más profunda de la mente de mármol, la técnica que convierte al estoico en un ser invencible. El mundo ve la resistencia, el cansancio y la falta de ganas como señales para detenerse. El hombre común espera sentirse bien para actuar. Busca el estado mental perfecto, la motivación ideal, el cielo despejado. Pero para Marco Aurelio, el obstáculo no era un impedimento para el camino. El obstáculo era el camino. Él escribió la frase que debe ser el pilar de tu disciplina. Lo que impide la acción, favorece la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. ¿Qué significa esto en la lucha contra la pereza? Significa que el sentimiento de no querer hacerlo es exactamente lo que necesitas para fortalecerte. Si el trabajo fuera fácil, no requeriría virtud. Si tuvieras ganas de levantarte, no estarías entrenando tu voluntad. La pereza no es un muro que te bloquea. Es la pesa que debes levantar para que el músculo de tu carácter crezca. El estoico no busca que la pereza desaparezca. Busca la oportunidad de actuar a pesar de ella. Porque es en ese choque donde se forja el acero. Imagina un gran incendio. Todo lo que se le arroja al fuego,
Si el fuego es lo suficientemente fuerte, se convierte en parte del incendio. El fuego no se queja de que la madera esté húmeda o de que le arrojen basura. El fuego consume el obstáculo y arde con más fuerza gracias a él. Tu voluntad debe ser ese incendio. La pereza, el dolor físico, la duda mental, son solo leña para tu disciplina. Cada vez que actúas cuando tu cuerpo te implora que no lo hagas, estás transmutando el plomo de tu debilidad en el oro de tu soberanía. No busques condiciones ideales, busca condiciones difíciles. El mármol más valioso es el que ha resistido la presión más inmensa de la tierra. Tu carácter no se forma en los días de sol. Se forma en las mañanas grises, donde cada fibra de tu ser te pide que te rindas. En ese momento de máxima resistencia es donde ocurre el milagro de la arete. Al decir sí al esfuerzo cuando todo en ti dice no, estás realizando el acto de libertad más puro que un ser humano puede alcanzar. Estás demostrando que el hegemónicon, tu facultad rectora, es el único dueño de tu destino. Consejo práctico número 7. La inversión del deseo. Entrena a tu mente para que detecte la resistencia como una señal de ataque. A partir de hoy, cuando sientas que una tarea te provoca rechazo o pereza, no la evites. Conviértela en tu prioridad absoluta. Di para tus adentros: aquí está mi entrenamiento. Este sentimiento es el peso que necesito para crecer. No luches contra la pereza como si fuera un enemigo externo. Abrázala como el material de tu propia escultura. Si te da miedo, hazlo. Si te da pereza, hazlo doblemente. Al invertir tu deseo y buscar la dificultad, le robas al mundo el poder de frustrarte. Te vuelves un alquimista del alma que convierte el sufrimiento en poder y la desidia en un monumento a la constancia. El camino no está adelante. El camino es el esfuerzo que estás evitando ahora mismo. Camina sobre él. Escucha el silencio de tu propia habitación. En la quietud de la mañana, cuando nadie te mira, cuando no hay aplausos que ganar ni jefes a los que temer, ¿quién manda en tu vida? La mayoría de los hombres son esclavos que solo se mueven bajo el látigo de la necesidad o la seducción de la recompensa. Son como niños que necesitan que el mundo los empuje para actuar. Pero el hombre de Mamarble, el seguidor de Marco Aurelio, tiene un amo mucho más severo y justo: su propia conciencia. Para el emperador, la pereza no era simplemente una falta de productividad, era una falta de honor. Él entendía que si un hombre no puede cumplir con su deber cuando está solo, si no puede vencer el deseo de quedarse en la cama cuando nadie lo observa, entonces ese hombre ha perdido su soberanía. Se ha convertido en un súbdito de sus instintos más bajos. Ha permitido que el animal que habita en su cuerpo tome el mando de la razón divina. Y no hay nada más trágico para un estoico que un alma que se rinde ante la carne. Imagina a Marco Aurelio en los inviernos del Danubio. Él era el hombre más poderoso del mundo. Nadie podía darle órdenes. Nadie podía castigarlo si decidía dormir hasta el mediodía o si descuidaba sus deberes. Él era el juez último de su propia existencia. Y precisamente por eso, era tan implacable consigo mismo. Él sabía que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de hacer lo que uno sabe que es correcto, a pesar de lo que uno siente. La pereza es la cárcel de los sentidos. La disciplina es el trono de la razón. Cuando eliges la comodidad sobre el esfuerzo, estás declarando que tu palabra no tiene valor. Estás diciendo que tus promesas son de humo y que tu voluntad es de paja. Estás traicionando al único ser ante el que realmente debes rendir cuentas, a ti mismo. El mármol no necesita que la multitud lo alabe para ser majestuoso. Mantiene su forma por su propia densidad. Tu integridad debe ser esa densidad. Actuar con excelencia cuando nadie te mira es la prueba final de que has dejado de ser un esclavo del mundo para convertirte en el soberano de tu propio destino.
Consejo práctico número 8. El testigo invisible. A partir de hoy, realiza una tarea difícil y agotadora con el único propósito de saber que tú lo has hecho. No se lo cuentes a nadie. No busques reconocimiento en las redes. No esperes un gracias. Hazlo por el puro respeto a tu propia ley interna. Imagina que Marco Aurelio, o el mismísimo Logos del universo, te observa en silencio. En el momento en que sientas la tentación de rendirte o de hacer el trabajo de forma mediocre, porque nadie se dará cuenta, detente. Recuerda que tú te das cuenta, y tu juicio es el único que importa en la eternidad. Al vencer la pereza en la oscuridad del anonimato, estás forjando un acero que ninguna tormenta social podrá quebrar. Estás reclamando tu dignidad de hombre. Estás convirtiéndote en tu propio emperador. Tu mente es importante. Deja un comentario corto, pero conciso, bajo este video. Que sea tu sello en la lección de hoy. Deja que tu palabra escrita tenga el peso del mármol, sin adornos, sin vanidad. Solo tu verdad, grabada en nuestra comunidad de voluntad. Mira tus manos, toca tu piel. Siente el calor de tu sangre. Este cuerpo que habitas es una herramienta maravillosa, pero es también un traidor constante. La carne siempre buscará la homeostasis, buscará el menor gasto de energía, buscará el refugio y la grasa. La pereza es simplemente el idioma en el que tu cuerpo intenta convencerte de que te mueras lentamente en la comodidad. Pero tú no eres tu cuerpo. Tú eres el jinete, y el cuerpo es el caballo. Si el jinete permite que el caballo elija el camino, ambos terminarán en el abismo. Marco Aurelio sufría de dolores crónicos. Su pecho le ardía y sus pulmones le fallaban a menudo. Sin embargo, él nunca permitió que su fragilidad física dictara su agenda espiritual. Él veía el dolor no como un enemigo, sino como una señal de que el alma seguía viva y en control. Él decía, el dolor no es un mal, a menos que corrompa la virtud de tu mente. El hombre de mármol usa la fatiga física como una lija para pulir las asperezas de su ego. La pereza es una enfermedad del alma que se cura con el rigor del cuerpo. Cuando sometes a tus músculos al esfuerzo, cuando obligas a tus pulmones a buscar aire en medio de la fatiga, cuando eliges el frío sobre el calor, estás realizando un exorcismo. Estás expulsando la debilidad de tu sistema. Estás recordándole a cada célula de tu ser quién es el dueño de la casa. El estoico busca la fricción porque sabe que sin fricción no hay fuego, y sin fuego no hay transformación. El mármol no se queja del cincel. Sabe que cada golpe doloroso le otorga una forma que el tiempo no podrá borrar. No busques una vida fácil. Busca una voluntad que pueda soportar una vida difícil. La comodidad es una trampa de seda que te vuelve blando y manipulable. Pero aquel que ha entrenado su mente para actuar en medio del dolor físico, aquel que ha aprendido a ignorar los gritos de su propia fatiga, ese hombre es libre de verdad. El destino no tiene nada con qué amenazarlo, porque él ya ha aceptado el sufrimiento como su maestro. La pereza muere en el momento en que el dolor deja de ser una señal para detenerse y se convierte en una señal para continuar con más fuerza. Consejo práctico número 9. El límite de la voluntad. Mañana, busca un esfuerzo físico que te lleve al borde de tu resistencia. Puede ser una caminata larga, una serie extra de ejercicios o un trabajo manual pesado. Cuando llegues al punto en que tu cuerpo grite, ¡basta!, cuando sientas que no puedes dar un paso más, detente un segundo, respira hondo y da 10 pasos más. Hazlo con una calma absoluta, sin odio hacia tu cuerpo, pero con una autoridad divina. En esos 10 pasos adicionales es donde ocurre la verdadera magia estoica. No estás entrenando tus músculos, estás entrenando tu hegemonicon. Estás demostrando que tu razón
es el soberano absoluto sobre la materia. Al repetir esto, la pereza dejará de ser una fuerza que te domina para convertirse en un ruido de fondo que simplemente ignoras. Has convertido tu cuerpo en un esclavo de tu propósito. Has tallado tu carácter en el fuego del esfuerzo. Has llegado a la cima de la montaña. El aire es frío. El silencio es absoluto. Y frente a ti se extiende el mapa de tu propia existencia. Durante este camino, hemos desmantelado la ilusión de que la pereza es un estado natural o un descanso merecido. Hemos revelado que es una forma de muerte lenta, una traición al fuego que habita en tu pecho. Ahora, el paso final para ser un hombre de mármol no es simplemente actuar. Es actuar con la soberanía de quien ya no reconoce a la debilidad como un interlocutor válido. La disciplina ha dejado de ser una guerra para convertirse en tu ley, en tu decreto, en tu propio imperio. Marco Aurelio, el hombre que gobernaba el mundo conocido desde una tienda de campaña en las fronteras bárbaras, no se despertaba cada mañana preguntándose si tenía ganas de ser emperador. Él sabía que su función era tan innegociable como el curso de las estrellas. Su ritual no era un esfuerzo de voluntad momentáneo, era el ejercicio de su propia naturaleza racional. Él entendía que un emperador que duda ante la almohada es un esclavo con una corona. Y tú, si dudas ante tu deber, eres un súbdito del azar. Pero aquel que ha vencido a la pereza a través del dolor, aquel que ha templado su alma en el frío de la disciplina, ese hombre ya no lucha, simplemente ejecuta. Su vida se vuelve una flecha lanzada por el logos, implacable, directa, eterna. La verdadera libertad, la que buscaban los estoicos, no es la libertad de hacer lo que uno quiere. Eso es la libertad del ganado. La verdadera libertad es la soberanía sobre los propios impulsos. Es el poder de decir no a la comodidad y sí a la excelencia, incluso cuando cada fibra de tu cuerpo está rota por el cansancio. Cuando alcanzas este estado, la pereza deja de existir como una fuerza. Se convierte en un ruido de fondo, como el ladrido de un perro a lo lejos que no puede detener la marcha de un ejército. Eres libre porque ya no tienes dueño. Ni siquiera tus propios sentidos pueden dictarte órdenes. El dolor ha sido tu maestro y te ha enseñado que nada en este universo puede quebrar a un hombre que ha decidido ser el arquitecto de su propia virtud. Imagina vivir cada hora de tu vida con la claridad de un diamante, sin la bruma de la postergación, sin el veneno del arrepentimiento, sin la pesadez de las tareas no realizadas. Eso es lo que te ofrece el camino de Marco Aurelio. Una vida de mármol es una vida de presencia absoluta, donde cada acto, por pequeño que sea, se realiza con la dignidad de un último gesto. Si barres el suelo, hazlo como si el universo entero estuviera observando tu precisión. Si diriges una nación, hazlo con la humildad de quien sabe que es solo un servidor de la razón. En esa excelencia constante es donde la pereza muere definitivamente, no por falta de oportunidad, sino por falta de espacio en un alma que está llena de propósito. Consejo práctico número 10. El decreto de la noche. Antes de cerrar los ojos, realiza el acto final de soberanía, el examen de conciencia estoico que practicaba Séneca. No revises tus logros con orgullo ni tus fallos con culpa. Revísalos con la frialdad de un general estudiando un mapa tras la batalla. Pregúntate, ¿qué debilidad vencí hoy? ¿Dónde intentó la pereza filtrarse en mi ciudadela? ¿Cómo puedo sellar esa brecha mañana? Al hacer esto, estás transformando tu sueño en una preparación para la guerra. No vas a la cama a esconderte del mundo. Vas a la cama a recuperar tu envase para una nueva jornada de excelencia. Tu último pensamiento debe ser: he vivido, he cumplido mi deber, y si el destino lo permite, mañana volveré a ser el dueño de mi voluntad. El mármol no duerme, él aguarda.
sé como el mármol, eterno en tu vigilancia. Hemos llegado al final de esta marcha a través de la sombra, del fuego y de la piedra. Durante estos 40 minutos hemos descendido a las profundidades de tu propia resistencia para rescatar el metal precioso de tu voluntad. Has comprendido que la pereza no es un enemigo que se vence con motivación, sino una enfermedad del alma que se cura con el rigor, con el dolor voluntario y con la claridad de la muerte. Ya no eres el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Si has permitido que la sabiduría de Marco Aurelio penetre en tus fisuras, habrás sentido cómo el barro de tu carácter empezaba a compactarse, cómo tus excusas empezaban a evaporarse bajo el calor de la razón pura. Has descubierto que el dolor no es un obstáculo, sino el único camino honesto hacia la libertad absoluta. Estás dejando de ser una hoja arrastrada por el viento de los impulsos para convertirte en la roca sobre la cual las olas del destino se rompen sin dejar huella. El mundo seguirá intentando seducirte con su comodidad. Las pantallas seguirán emitiendo su luz hipnótica y sus promesas de placer sin esfuerzo. La gente seguirá huyendo de sí misma en un ciclo eterno de distracción y debilidad. Pero tú tienes ahora el secreto de mente de mármol. Tienes la capacidad de callar, de observar y de actuar con la precisión del granito. Sabes que tu tiempo es corto y que tu deber es inmenso. Sabes que cada mañana es una nueva oportunidad para demostrar que hay un emperador en el trono de tu razón. Al apagar este vídeo, no busques ruido de inmediato. Quédate un momento más en este vacío que hemos creado juntos. Siente la fuerza que emana de tu propia quietud. Esa fuerza es tuya. Es real, y nadie puede arrebatártela si tú no la entregas con tu pereza. El mármol no necesita que el templo esté lleno para ser sagrado. Su sacralidad está en su propia densidad. Tú eres ese mármol, eres esa disciplina, eres eterno en tu unión con la ley universal. Ve ahora y enfrenta el día con el escudo de tu reserva mental. Que los demás se pregunten de dónde viene tu calma. Que busquen en tu orden las respuestas que ellos no encuentran en sus gritos. Has nacido de nuevo en la quietud del rigor. Mantente firme en tu ciudadela. Mantente fiel a tu fuego interno. El ruido es efímero, pero el mármol es para siempre. Esto es Mente de Mármol. La sesión de forja ha terminado, pero tu soberanía acaba de empezar. Sé acero, sé eterno, sé como el mármol.